Muy buen día, mi nombre es Lucy Joana Fuertes Ortiz, soy estudiante de tercer semestre de la Universidad de Manizales en la maestría en educación virtual. Estoy haciendo mi trabajo de análisis de métodos de investigación 3. Mi nombre, como les acabé de decir, se llama Lucy Joana Fuertes Ortiz. En este semestre estoy en el grupo 1, originalmente soy del grupo 2 y voy a desarrollar mi trabajo sobre la investigación cualitativa y para esta investigación cualitativa, el instrumento que vamos a desarrollar en la institución educativa técnica Ciudad de Ibagué, donde vamos a desarrollar nuestra narración de estudio de caso de dos profesoras de educación flexible, jornada sabatina. El instrumento que vamos a realizar se llama la entrevista. La investigación cualitativa es un enfoque metodológico de investigación que busca comprender los fenómenos sociales y humanos en profundidad. Se caracteriza porque es flexible, subjetivo, interactivo, reflexivo. Su naturaleza es comprensiva y explicativa y contextualiza, no requiere grandes muestras. Los métodos de investigación necesitan unos instrumentos que pueden ser entrevistas individuales, foco de grupo, archivo de registros, procesos de observación, estudios longitudinales, estudio de casos. El instrumento que vamos a desarrollar en nuestra investigación se llama la entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y profunda. Además, presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. Características de la entrevista: es una técnica flexible que permite improvisar, se basa en la conversación natural, se puede usar para profundizar en el perfil de un candidato, se puede usar para conocer aspectos de la personalidad de la persona que se está entrevistando. Históricamente, la entrevista tiene sus orígenes desde Grecia, cuando Sócrates los utilizaba para el aprendizaje con su metodología, la mayéutica. También viene en la confesión, se utiliza en la recolección de datos mediante preguntas. El entrevistador pues va sacándole la información poco a poco a la persona de una manera que sea verídica. De esta confesión que surgió en la religión, se está utilizando también hasta en psiquiatría para uso médico. Las características de la entrevista, como dijimos, es una conversación planificada entre un entrevistador y un entrevistado. Su objetivo es obtener información, opiniones o experiencias del entrevistado. Es estructurada con preguntas diseñadas para alcanzar metas específicas. Se utiliza en el periodismo, en investigación, en la selección de personal, en la educación, etcétera. Puede ser formal o informal, dependiendo del contexto. Requiere habilidades de escucha activa, empatía por parte del entrevistador, preparación previa, incluyendo investigación sobre el tema o el entrevistado, preparación previa, flexibilidad para adaptarse a las respuestas inesperadas, uso de un lenguaje claro y conciso para evitar malentendidos. La calidad de la entrevista depende de la interacción con el entrevistador. Como hablábamos, existen tres tipos de entrevista: la entrevista estructurada, no estructurada y semiestructurada. La estructurada compara fácilmente varios candidatos. La estructurada tiene unas preguntas fijas que permite que obtengamos una información que es como más cuantificable. Reduce la opinión, es menos flexible. La no estructurada permite que el entrevistador maneje la entrevista. A veces se da tanta libertad que se pierde el objetivo de la entrevista, quedando vacíos en el momento de análisis de datos. La entrevista semiestructurada
tiene una estructuración de las preguntas, permite más interacción con el entrevistado, hay más empatía, se utiliza más en la investigación cualitativa. Nosotros vamos a trabajar con la entrevista semiestructurada. Vamos a tener unas fases de preparación, que es la primera, la reunión de la información, planificación de la entrevista y preparación de la cita con los entrevistados. En la segunda fase vamos a hacer algo explícito, el motivo de esta entrevista, la confidencialidad, la duración, los permisos que requerimos para los entrevistados, convertir los propósitos y las condiciones de esta entrevista. Viene la tercera fase del desarrollo, que es el intercambio de la información, identificación de puntos de acuerdo. Viene una cuarta parte que es el cierre, hacer explícitas las conclusiones y realizar una síntesis general. Entonces, cuando vamos a analizar ya los datos recopilados de esta entrevista, tenemos que tener en cuenta cómo se hizo esa descripción, tenemos que codificar, transcribir lo que obtuvimos de esta entrevista, hacemos un ordenamiento conceptual de la información que obtuvimos y hacemos un esquema general de lo que nos muestra las respuestas con el entrevistado. En conclusión, la entrevista es una metodología que nosotros, entonces en conclusión tenemos que la entrevista es una técnica que utilizamos para la investigación cualitativa que puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Dependiendo de mi investigación, selecciono el tipo de entrevista que voy a realizar. Dependiendo de esta, siempre planeo qué tipo de preguntas voy a realizar, las agrupo, busco información, debo tener empatía con mi entrevistador para que fluya la información, para que sea clara, para que el entrevistado no se sienta juzgado. Debo darle comodidad y claridad de la manera como él está haciendo la entrevista para que las cosas sean más naturales. Se pueden hacer unas preguntas adicionales que no están planeadas, que dependen del momento en que se está realizando este proceso de conversación. Tiene unas ventajas que puede descubrir aspectos claves para el cargo de forma espontánea, puede permitir que el entrevistado lleve la conversación, pero cuando el entrevistado domina la entrevista, a veces quedan vacíos y se pierde el objetivo por el cual se está haciendo la entrevista. Es una metodología antigua, pero con toda la nueva tecnología que existe en la actualidad, permite ser utilizada para más campos de la investigación. Muchas gracias. Nosotros, como les en el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar, la entrevista semiestructurada es en el Colegio Ciudad de Ibagué, del municipio de Ibagué, Tolima, en una metodología flexible, jornada sabatina, es la narrativa de dos docentes, sus vivencias con estas metodologías desde el año 2016 hasta la fecha. Para eso vamos a tener 7 entrevistados, 3 docentes, 2 exalumnas, 2 alumnos que están vinculados actualmente. Estamos en la primera fase, que es lo de la investigación, selección de preguntas clave, las matrices, el tiempo que vamos a ocupar para cada una de estas entrevistas. Posteriormente estamos ya sacando los permisos con la institución, con las personas entrevistadas para que nos permitan la recopilación del audio y la grabación de las imágenes. También se organizó un lugar, un sitio en la institución, una zona verde, que no tiene tanto ruido, que es estéticamente muy bonita para desarrollar esta entrevista. Cuando nosotros hagamos la entrevista a los compañeros, procederemos a analizarla, a categorizarla, a dar las conclusiones
y desarrollaremos la matriz que nos indique nuestro instructor, nuestro tutor de la investigación. Muchísimas gracias, que tengan buena noche.